Bueno, chicos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, saber de que ya están más allá que acá, ya están más afuera que adentro los de quinto bachillerato. Ya solo estamos a semanas de que ustedes terminen el proceso del nivel medio. Cuando hablo del nivel medio es porque ustedes ya van a obtener un título que los va a acreditar ya con una profesión. Y la verdad es de que me da mucho gusto saber eso. Otra cosa, chicos, estas clases recuerden que tienen que aprovecharlas al máximo porque son clases que van muy relacionadas a la universidad. Yo trato de que todas estas clases, no solamente contenido del CNB, sino de explicárselo de la forma que lo explican ya en un nivel superior al que estamos, pero obviamente explicándoselos paso a paso para que lo puedan comprender. El día de hoy vamos a seguir estudiando sobre los gases. Si ustedes se recuerdan sí, estuvimos estudiando sobre la ley de Boyle, de los gases, qué es la presión, todo esto. Y hoy nos vamos a enfocar a estudiar todas las leyes de los gases. ¿A qué me refiero con todas las leyes? Cuando hablo de todas las leyes, estamos hablando de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley general de los gases y la ley de los gases ideales. Son varias leyes. Ahora, no porque sean varias quiere decir que va a ser complicado. No, de hecho es el bloque más fácil o la unidad más fácil que puede existir. También está la ley de Avogadro. Ahora, cada una de estas leyes son relaciones que existen según condiciones que puedan existir en los ambientes o en los contextos donde se encuentre el gas que se está analizando. Prácticamente, la ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle, ley Boyle o Moriet se llama, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esta ley? La ley general de los gases, vamos a iniciar desde ahí, es una ley que combina tres leyes. Otra vez, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Entre la ley general de los gases es la que voy a escribir a continuación. Presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1. Y esto es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. A esta ecuación se le llama ley general de los gases. Ahora, ¿por qué se le llama ley general? La ley general, esta ley general incluye todas las leyes. Entonces, por lo regular, dependiendo de los contextos, vamos a tener que el volumen se mantenga o que el volumen sea constante, que la presión sea constante o que la temperatura sea constante. Y desde ese punto vamos a partir. Entonces, si esta es la ley general, ley general de los gases. Si vamos a partir de esta ley general, quiero que me pongan atención. Si yo viniera y yo digo que la temperatura es constante, temperatura constante, o sea, la misma. Si yo digo temperatura constante, estoy diciendo que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Si esto se presenta,
esta temperatura que está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero como son iguales, se pueden eliminar o se pueden anular. Y nos va a quedar el principio, que es el siguiente. P1, volumen 1, igual a P2, volumen 2. Presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y a esta relación se le llama ley de Boyle-Moriet, o más conocida como ley de Boyle. Ley de Boyle. Ahora, para poder trabajar las leyes de los gases tenemos que tener ciertas condiciones. Que tenemos que trabajar la temperatura en Kelvin, la presión en atmósferas. Entonces, si a ustedes les dieran un problema donde la temperatura no está en Kelvin y la presión no está en atmósferas, ustedes tienen que convertir esos datos ya sea a Kelvin y a atmósferas. Entonces, esto lo voy a dejar remarcado. Voy a conocer bien esto, porque esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces, esta sería la ley de Boyle. Si yo en lugar de tener la temperatura constante, temperatura 1, temperatura 2, tuviera la presión constante, acá ya estoy hablando de presión constante, es decir, la presión 1 igual a la presión 2. Vamos a analizar la misma forma que analizamos anteriormente. Si la presión 1 está multiplicando, pasa a dividir. Pero como ambas presiones son iguales, se pueden anular. Si las anulamos, nos queda una relación de volumen 1 dividido temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Y a esta relación, donde la presión es constante, a esta se le llama ley de Charles. Esta entonces es ley de Charles. Igual, la temperatura tiene que estar en Kelvin para poderse trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir viendo? Estas relaciones. Los problemas siempre les van a decir datos, qué es constante, qué es lo que cambia. Entonces, ustedes tienen que ver a qué ley va a pertenecer cada problema. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Entonces, si continuamos con esta explicación, ya llevamos dos leyes. Ley de Boyle o Mariette y la ley de Charles. Y por último tendríamos otra ley. ¿Qué ley sería? Ya no estamos hablando de la presión. Si ustedes se dan cuenta, ya volvimos constante la temperatura, ya volvimos constante la presión. ¿Qué nos hace falta volver constante? A ver, chicos, ¿qué nos hace falta volver constante? No sé, profe. Nos hace falta volver constante el volumen. Si el volumen es constante,
O sea, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Este volumen se puede anular con este otro volumen. Y nos va a quedar una relación como presión 1 dividido temperatura 1. Y esto igual a presión 2 dividido temperatura 2. Y a esta relación o a esta ecuación se llama ley de Gay-Lussac. Ley de Gay. ¿Cuántas veces lleva? 2. Lussac. Y ahí tendríamos las 3 leyes de los gases. Ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Ahora, cada una de estas 3 leyes combinadas nos dan como resultado la ley general de los gases. Ahora, esto solo funciona cuando la temperatura está en Kelvin y la presión está en atmósferas. Entonces, ¿alguna duda al respecto sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora, vamos a hacer ciertos ejercicios sobre esto en este momento para que ustedes terminen de comprender cómo se va a realizar la tarea. Entonces, vamos a seguir partiendo de la ley general de los gases. Todo lo que hagamos va a ser a partir de la ley general de los gases. Presión 1 por volumen 1, volumen 2. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Pongan atención. En un proceso, por ejemplo, que tengamos una temperatura constante, óigase bien, en un proceso con temperatura constante, tenemos 1500 litros de un gas. Entonces, recuérdense, lo primero que tenemos que hacer es analizar los datos. Temperatura constante. Volumen 1, 1500 litros. Y se encuentran a una temperatura, por ejemplo, de 28 grados centígrados. Perdón, a una presión de 2 atmósferas. Si la presión se elevara a 5 atmósferas, ¿cuál sería mi volumen final? Como no sabemos cuál es el volumen final, el volumen lo tendríamos como una incógnita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para resolver estos tipos de problemas? Miramos cuál es la constante. Si la constante es el volumen, la presión o la temperatura. En este caso, me están diciendo que la constante es la temperatura. Lo que me va a llevar que la temperatura se va a anular y pueda tener una relación de presión 1, volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2. Ahora, ¿qué relación es esta? Como ustedes ya tienen la guía de estudio, para poder resolverlo, ustedes van a ver qué relación es y le van a nombrar la ley. ¿Qué ley es? Si la temperatura es constante, yo sé que está hablando de la ley de Boyle. Entonces, ustedes a la par van a escribir ley de Boyle. Y van a encontrar el valor del volumen 2. En este caso, si el volumen 2 es el que estamos buscando, la presión 2 está multiplicando, la presión 2 va a pasar a dividir.
Por lo tanto, yo sé que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido la presión 2. Sustituimos los datos y sabemos que la presión 1 es 2 atmósferas. 2 atmósferas. El volumen 1 son 1500 litros. Y la presión 2 son 5 atmósferas. ¿Se está cumpliendo con que la presión sea en atmósferas? Sí se está cumpliendo. Si no, hubiéramos tenido que hacer una conversión. A simple vista, yo me doy cuenta que atmósfera se elimina con atmósfera y me van a quedar litros, que corresponden directamente a un volumen. Por lo tanto, el volumen 2 va a ser igual a 2 por 1500 son 3000. 3000. 3000 litros dividido entre 5. Por lo tanto, mi volumen 2 va a ser igual a 60 o 600. 600. 600, ¿verdad? Sí. A 600 litros. ¿Se comprende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, voy a hacer un repaso de este ejercicio. Lo primero que hago es ver qué es la constante. En este caso, me están diciendo que la constante es la temperatura. Si la constante es la temperatura y me dan volumen 1 y presión 1, volumen 2 y presión 2, yo sé que están hablando de la ley de Boyle. Si es la ley de Boyle, yo sencillamente miro qué me están pidiendo, que en este caso es el volumen 2, y despejo el volumen 2. Sustituyo los datos, simplifico las operaciones y llego a una respuesta. De esta manera nosotros estaríamos trabajando la ley de los gases. La tarea no es muy grande. La tarea prácticamente son 3 ejercicios nada más, pero van a tener que estar analizando ustedes detenidamente a qué se refiere. Vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes terminen de comprender qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya copiaron eso? ¿Ya copiaron, Ya, chicos? profe. Bueno, corremos entonces. Bueno, hagamos otro ejercicio. Supongamos que se dice, se tiene un gas ideal en un recipiente de, ¿qué? De 3 litros. Y que esos 3 litros están a 0 grados centígrados. Entonces, vamos a analizar de una vez. 3 litros sería volumen, ¿verdad? Volumen igual a 3 litros a una temperatura igual a 0 grados centígrados. Y calentamos el gas a una presión constante. Entonces, ya me dice que la presión es constante. Calentamos el gas a presión constante hasta una temperatura de 35 grados.
Entonces, por ende, es volumen 1, temperatura 1, temperatura 2, y aquí estamos diciendo que son 35 grados centígrados o Celsius. ¿Cuál es el volumen que se obtiene? Por lo tanto, estamos buscando volumen 2. Ahora, vamos a analizar primeramente cuál es la constante. En este caso, la constante sabemos que es la presión. Si la presión es constante, según mi ley general de los gases, yo sé que mi ecuación sería entonces volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Quiere decir que se va a anular acá y se va a anular acá. ¿Qué relación sería esta? Entre volumen y temperatura, estamos hablando de la ley de Charles. Ley de Charles. Y la ley es por medio de esta ley, entonces yo voy a encontrar mi volumen 2. Ahora, si yo me doy cuenta, yo solamente sería de sustituir datos, ¿verdad? Así sencillo. Pero no, hay un error. No solamente es de sustituir datos. Nuestra temperatura, dejémoslo con el circulito acá, nuestra temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Por lo tanto, esta temperatura la tengo que pasar a grados Kelvin. ¿Cómo paso? ¿Cómo convierto los Celsius a Kelvin? Fácil, solamente sumándole 273.15. Para pasarlo a Kelvin, les voy a agregar un material extra para que ustedes se den cuenta de los cambios de temperatura, para que miren las conversiones. Entonces, más 273.15 igual acá, más 273.15. Ahora sí, el volumen 2. El volumen 2 se encuentra acá. La temperatura 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, mi volumen 2 es igual a mi volumen 1. Como esto estaba dividiendo, pasa a multiplicar por temperatura 2 dividido mi temperatura 1. Por lo tanto, mi volumen 2 va a ser igual. Volumen 1, 3 litros. Mi temperatura 2 sería esta de acá. ¿Cuánto es? 273.15 más 35. 308.15. Estos son Kelvin. Otra cosa. Los Kelvin nunca se les pone la bolita como a los grados centígrados. El Kelvin solamente se representa con una K. Dividido temperatura 1, 0 más 273.15 sigue siendo 273.15 Kelvin. Si me doy cuenta, Kelvin se elimina con Kelvin. Por lo tanto, mi volumen 2 sería igual a 3 por 308.15 dividido 273.15. ¿Cuál sería mi respuesta? Sería de 3.38 litros.
3.38 litros. ¿Qué es lo que sucedió? Si se aumenta la temperatura, se aumenta el volumen. Miren, aumentó la temperatura, aumentó el volumen. Y de esa manera ustedes van a estar realizando los ejercicios de gases, relacionados a los gases. ¿Alguna duda por el momento? Alan Gumer, ¿alguna duda? No, profe. Daniela, ¿tienes alguna duda sobre esto? No, profe. Jessica, No, profe, ninguna. Yo creo que Byron sí, profe. Byron, ¿tienes alguna duda? No, profe, todo claro. Juan Marcos, Profe, disculpe, también se podrá hacer con números negativos. con números negativos va a depender de la temperatura. Ahora, presiones negativas no existen. Ustedes saben que presiones negativas no existen. Temperatura negativa solamente existe en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Pero si nosotros sabemos, no podemos trabajar ni en Celsius ni en Fahrenheit. Ahora, un tema que es bien importante, yo no sé si se los dieron a ustedes el año pasado en física, pero en las temperaturas existen 4 escalas de temperatura. Está Celsius, está Kelvin, está Fahrenheit y Rankine. Hay un quinto, pero ese quinto ya tiene más de 100 años que ya no se utiliza. Entonces vamos a ver estos 4. A los grados Kelvin y a los grados Rankine, a estas 2 escalas de temperaturas son las únicas 2 que pueden llegar a 0 grados y no tienen números o valores negativos. No tiene valor negativo ni el Kelvin ni el Rankine. Y a estas, si estos llegaran a 0, se le llama el cero absoluto en la temperatura. Quiere decir que no hay una temperatura más baja que esa. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuántos serían entonces el cero absoluto en grados Celsius? Voy a borrar acá. Voy a borrar todo. Cuando hablamos del cero absoluto en los grados Celsius, yo sé que hay una fórmula. Yo esto se lo voy a enviar otra vez a ustedes para que lo tengan a la mano. Yo sé que de Kelvin a Celsius, yo sé que es igual a Celsius va a ser Kelvin menos 273.15. Ahora, si yo quiero saber a cuánto equivalen 0 grados Kelvin, ¿a cuántos Celsius equivalen? Esto sería igual a 0 menos 273.15. Por lo tanto, los grados Celsius serían menos 273.15 grados Celsius. Y en la Tierra, la temperatura más baja que se ha podido registrar, bueno, que yo sepa, es a menos 60 grados Celsius, que está en la Antártida. Ahora imagínense el menos 273.15. Es una temperatura demasiado baja. Entonces, por lo regular, Juan Marcos, para tu respuesta, tu duda, los gases
por lo regular no van a aparecer en números negativos, pero es por el cero absoluto de las temperaturas. Tanto Kelvin como Rankine, estas dos escalas solo se vuelven la misma escala cuando Kelvin es igual a 0 y Rankine también es igual a 0. Por eso se les llama ceros absolutos. Yo les voy a mandar ese material donde están las conversiones de temperatura para que ustedes puedan trabajar de mejor manera. ¿Alguna otra duda sobre el tema, chicos? No, profe. ¿Ya no? Bueno, si no hay otra duda, los ejercicios que ustedes tienen en la guía de estudios se resuelven así como yo los estuve resolviendo. Y el siguiente día de clases, que es el miércoles, les voy a explicar todo lo de la teoría de el gas ideal. Ahora, el gas ideal solo se los voy a mencionar ahorita y se los explico el miércoles. La fórmula del gas ideal es presión por volumen igual a N R T, donde P es presión, V es volumen, N ya es, dejémoslo acá, número de moles, R es la constante de gases y la T es temperatura. Entonces, esto lo vamos a analizar el siguiente día de clases. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, chicos, profe. espero que no tengan ninguna duda sobre la tarea. Recuérdense, esta tarea es para el miércoles. Necesito que, aparte de hacer el resumen, vayan incluidos los ejercicios. Cualquier duda ya saben que pueden escribirme y aparte que les voy a explicar esto, vamos a ver cómo es que afectan los gases en la atmósfera y que producen el efecto invernadero en la Tierra. ¿Estamos? Sí, profe. No se les olvide, chicos, profe. mandarme todas las tareas profe. que tengan atrasadas para que ustedes puedan acumular esa zona. Recuérdense que ya estamos a semanas solamente de terminar el ciclo escolar. Inician las evaluaciones finales y se acabó el año. Nosotros sí vamos a terminar en octubre. Entonces, por eso, chicos, necesito que se pongan pilas, que puedan estudiar lo más que puedan. Obviamente, no estoy hablando solamente de matemática, de física, de química o de biología, sino que de todos los cursos. Puedan explotar su intelecto durante estas semanas para poder obtener una buena nota al final. Ya es la recta final, chicos. Ya estamos a semanas solamente de terminar todo. Entonces, cualquier cosa ya saben que pueden escribirme. Yo con gusto les voy a resolver sus dudas. Otra cosa para los chicos de quinto bachillerato. Chicos, por favor, los que no me han mandado el seminario ya con sus anexos, ya con todo, envíenmelo, por favor, porque ya necesito mandarlo para la supervisión que ya me lo están pidiendo. Bueno, si no tienen otra duda que resolver, podemos dejar la clase hasta ahí. ¿Ya no hay dudas? Profe, ¿Sí? dice Alan que vuelve a explicar todo. Dice, No, profe. El video va a estar ahí con transmisiones en la página del colegio.
para que lo puedan volver a ver si es que tienen alguna duda. No, ustedes saben que me pueden escribir por el WhatsApp y yo con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Entonces, si ya no hay más dudas, espero que tengan un buen día, chicos, y que Dios los bendiga. Gracias, Bye, profe. profe. Igualmente, Bueno. profe. Profe, feliz día. Feliz Bueno, tarde, profe. feliz día y tarde. Dios, Juan.